Bien, pues lo prometido es deuda. Ya les había yo anticipado el hecho de que quería entrar en contacto con ustedes y mi primer contacto es a propósito de los 90 años que cumple precisamente hoy el ingeniero José Luis Lamadrid, al cual le mando un saludo a él, a toda su familia, y recordándolo como futbolista, como comentarista y también como parte fundamental en un programa que duró más de 20 años llamado Dos en el área. Con esta imagen que vamos a ver del ingeniero Lamadrid, les voy a comentar un poco acerca de lo que fue su carrera como futbolista. Él cuenta, nos contaba durante pues tantas y tantas vivencias que tuvimos con él, que su amor por el fútbol nace desde muy pequeño, siendo mascota ni más ni menos que de Luis el Pirata Fuente. Estuvo a nada de irse a vivir a España, pero la guerra civil hizo que se quedara junto con su papá en México y hubo la oportunidad de tener contacto con Luis de la Fuente, el Pirata Fuente. Más adelante, ya cuando le había prácticamente entrado el gusanito del fútbol, él se hizo mascota en los partidos donde participaba precisamente Luis el Pirata Fuente y posteriormente pues él entendía por supuesto que era muy importante el estar en contacto con el fútbol. Él habla de que tuvo la ocasión de ir al Parque Asturias y vivir ese tipo de partidos donde el España y Asturias disputaban pues muchas veces auténticamente el título. Él recuerda que a los 10 años de edad fue cuando prácticamente convivió con don José Antonio Roca y juntos iban al Colegio Franco Español y de ahí nació una hermandad que tuvo pues prácticamente hasta la muerte de José Antonio Roca con el flamante director técnico particularmente del equipo del América. También participó en el equipo del América, pero su principal logro del ingeniero Lamadrid vino cuando estaba en el equipo de Necaxa. Él, estando en el equipo de Necaxa, llegó un momento en el que se coincidía en aquel momento con las eliminatorias de la Copa del Mundo para el 54, donde fue parte fundamental. Y bueno, pues él fue parte de logros muy importantes que tuvo la selección previo a su viaje a Suiza en 1954. Fue histórico, por supuesto, aquel partido entre México y Francia, donde Francia gana 3-2 a México porque estaban perdiendo 2-0 y vino la remontada. Un gol del ingeniero de Madrid hizo el 2-1. Posteriormente, el abuelo del Chicharito Hernández fue Tomás Balcázar quien hizo el 2-2 y ya con un penal casi de último instante fue como Francia les arrebató la posibilidad de sumar puntos a la selección mexicana de fútbol. Ahí lo vieron en el extranjero, se interesó el equipo de Barcelona por el ingeniero Lamadrid y estuvo a nada de irse, sin embargo, pues se juntaron una serie de situaciones, ¿no? Una que cuando regresó del Mundial le dijeron por parte de Necaxa, sabes que ya no perteneces a nosotros, te enviamos al Toluca, y dos, pues porque se puso muy mal en su momento el papá del ingeniero Lamadrid, tenía cáncer de próstata, finalmente falleció de eso, pero le pedí el papá al ingeniero que aguantara cuando menos ese año para no irse al Barcelona y cuando el ingeniero pensó que podía venir más adelante una oportunidad, pues ya no fue posible y tuvo que continuar su carrera en México, regresando a América y terminando, tengo entendido, según nos comentaba, en el equipo de Cuautla. Y después, bueno, pues él comenta que llegó a Canal 8 por invitación de un hermano de un socio cuando él ya se dedicaba al tema de la construcción. El ingeniero terminó su carrera y bueno, pues hizo de ella también algo muy, muy provechoso. Y finalmente, pues vino el contacto de llegar a Dos en el Área y más adelante también a TV Azteca en un programa que pues fue muy exitoso en su momento por la cantidad de gente que pasó por él. Y precisamente, bueno, pues en este día dedicado al Ingeniero de la Madrid queremos hablar un poco con todos aquellos hombres que de una u otra forma intervenimos en ese programa para contar algunas anécdotas y para que usted se dé cuenta un poco de cómo funcionaba en aquel momento. Parece que ya tengo contacto con Héctor Cristo, vamos a saludarlo, el encargado de los epigramas. Héctor, un placer saludarte, pues para que nos hables un poco de esas vivencias que tuvimos juntos seguramente con el Legión de la Madrid en su momento, ahí inicios de los 90. ¿Cómo estás? Carlos, mucho gusto de saludarte a través de este medio moderno, saludarte a ti y a la gente que seguramente nos verá ahora que subas esto a YouTube, ¿no? Así es, desde luego reencontrarnos, hay que decirle a la gente, ya previamente tuvimos una charla larga para saber qué ha sido de nuestras vidas, por qué nos hemos de pronto dejado de ver o simplemente perder el contacto, pero ahora que lo hemos retomado, Héctor, pues para que nos comentes un poco, ya habrá la oportunidad porque este programa es dedicado justamente al Inge La Madrid, pero para que nos hables un poco de en qué momento tú te incorporas al programa, cómo fue tu contacto con el ingeniero para llegar a este programa. Fíjate que a mí el contacto fue Francisco Javier González, trabajando yo para el programa de Grupo Asir de Protagonistas en Vivo. Alguna vez
lo encontré saliendo de una narración en León y alguien del público le dijo que qué buen programa, Dos en el Área, que le saludaba al ingeniero La Madrid, que por qué no comentaban nada de León. Y Javier le dijo, pues es que no tenemos corresponsal, y volteó a verme y me enlazó con el ingeniero, empecé a trabajar, a darles información, eso fue por allá del año 90, y posteriormente ya empecé a darles información de León, de Irapuato. En el año 92 me fui a vivir yo a México, por espacio de un año estuve allá, y llegué a saludarlos un 5 de febrero, que no hubo trabajo. El ingeniero me invitó a darle un palomazo el domingo me aventé un palomazo con Ciro Procuna, el del mediodía, regresé al programa de la tarde, y en el elevador, ya lo conoces al ingeniero, pues qué bueno, mi Héctor, que viniste, ¿por qué no vienes de vez en cuando? Ahí nos echamos una habladita. ¿Cómo no, ingeniero? El lunes llegué a mi casa, tu casa, que en ese tiempo vivía en Tlanepantla, y llego, pongo el programa de radio, y me suena el teléfono a las 7:05, 7:10, Humberto Acosta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste? Pues es que el ingeniero me dijo que pues, hay que de vez en cuando. No, dijo, ya vente, ya. Entonces, a partir de ese día, 7 de febrero, 8 de febrero, empecé a ir diario a Dos en el Área del año 92. Me parece que ya está Humberto Acosta. Humberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte, reencontrarnos después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, bien, un placer estar compartiendo con ustedes este espacio. Escuchaba ya las declaraciones de Héctor, ¿no? Respecto a cómo llegó al programa y lo que se encontró. De hecho, nosotros iniciamos el programa junto con Javier González, que me invitó, pues sin querer, porque te platico rápido. Javier, en ese entonces, y yo trabajábamos en el programa Dos en el Área. No, perdón, el fútbol. La hora del fútbol. La hora del fútbol. Uh-huh. Exacto, Héctor. La hora del fútbol. Entonces, me dijo, oye, ¿qué crees que el ingeniero me invitó a un programa de fútbol allá en 620? Y le pregunté, oye, ¿ya tienes la producción? ¿Ya hicieron esto? Las cortinillas, la entrada, los rompecortes. Y no, me dice, no sé. Al día siguiente llegó Javier y me dijo, ¿sabes qué? El ingeniero quiere hablar contigo. Digo, pero yo no lo conozco, ¿no? Es que quiere hablar contigo. ¿Pero para qué? No, se quiere hablar contigo. Ya nos citamos ahí en el Manacar, en una cafetería, y me dice, oye, quiero que produzcas mi programa. Digo, no, pero usted ya tiene un productor. Dice, no me importa. Dice, lo que me importa es que tú me produzcas el programa. Digo, ¿sabe qué, ingeniero? Pues usted tiene un productor, termine la relación con él y luego platicamos. Y así empezamos con el ingeniero. Estaba Rafa Puente, por eso le puso Dos en el Área, ¿no? Lo que era el portero y el delantero involucrados en la zona y compromiso de definición en el fútbol. Exactamente, y así empecé. Pero déjame decirte, Carlos, que yo duré como 2 meses con el ingeniero porque ya ves que es de carácter fuerte. Uh-huh. Y quiso ahí regañarme y le dije que no, que así yo no jugaba y me salí de la alineación. ¿Y luego? Y luego, en el 90, me invitó porque tenía 2 programas relacionados con el Mundial. Y ahí empecé con el ingeniero nuevamente. ¿Ya en Radio Chapultepec? Estaba la Piroyán, el señor ¿Sabes Roca. quién iba también? Abel Canán. Ajá. También aparecía en algunos programas esporádicamente, ahora recuerdo. Sí, para hablar sobre todo de Chivas. Chivas recalcitrante. Sí. Era parte del equipo porque nosotros jugamos mal, nosotros perdimos, o sea, parecía que ponía la alineación a Abel Canán, muy, muy buen compañero, pero sí, Chiva extremo a morir, ¿eh? Pero luego como comentarista era buen cantante, ¿no? Exactamente. Cantaba, sí, se echaba sus rolitas. Eugenio Díaz también formó parte más o menos en esa época del equipo, ¿no? No, Eugenio Díaz, que por cierto ahí hubo ¿te acuerdas? Una etapa ahí medio complicada con Eugenio, que el ingeniero les puso una regañiza ahí en la banqueta de Avenida Chapultepec. Sí. Eugenio Díaz, Ernesto García. ¿Te acuerdas de Armando, uno que trabajaba ahí? Armando Martínez. Armando Martínez estaba también. Uh-huh. Antonio Rodríguez.
Pues No sé sí, si había sección de fútbol de España o no, porque me acuerdo que llevamos las revistas de Don Balón y de ahí nos agarrábamos alguna nota o alguna frase importante que por ahí mencionaron a alguien de la Liga de España en aquel momento. sí, no, de hecho Marín era el que se encargaba del fútbol español. ¿Te acuerdas Ujú, que él era sí, el encargado del fútbol español? Pero sí, ya sí, cuando sí. llegamos al núcleo de Radio 1000, yo recuerdo que yo iba a la redacción, sacaba los cables, que en ese entonces así le llamábamos, y yo elegía la información internacional y la del fútbol español. Yo me acuerdo mucho de Gerardo Peña Ujú. en Radio Chapultepec, porque hace cuenta que yo lo que le hacía al ingeniero, le sacaba las jugadas más importantes del partido o una acción relevante o una noticia y le daba las alineaciones. Pero Gerardo parecía que tenía una memoria fotográfica. Yo decía, no, pues este cuate está leyendo el periódico, ¿no? Ajá. Pero no, la verdad es que a mí me impresionó mucho Gerardo. Ahí está el Ah, ingeniero La Madrid y vámonos Tu con una casa. de las, en su casa, exactamente, y vámonos entonces con una de las fotos. Bueno, este es donde es, Humberto, ¿sí te acuerdas? es Casa Nostre, Pues ahí está Casa Nostra. ¿Y quiénes aparecen en la alineación? no alcanzo a ver, está muy Bueno, pequeño. Reconozco a Don Pepe. está Israel Hernández del lado izquierdo. Sí, está, digo, Hugo, está Que el ingeniero Rafa Burgos, los bautizaba el está, ingeniero, porque Israel Hernández era el cremoso. ajá, Luego José Ara Antonio Piloyan está Roca, ahí atrás, ¿no? Ara Piloyan, Ala Piroyán, los hijos del ingeniero La Madrid, sí, José Luis y el otro no sé quién es, sí, es Rodrigo, no sé si es Rodrigo, no, Rodrigo no es. Bueno, y está ujú, Gabriela, que es la Gabriela Daniela, también, Daniela y que estás era, tú, Burgos eh, y Daniela era quien, tu asistente. sí, era el telefonista y el que me asistía, Ajá, que hacíamos los controles remotos y yo, por más que quise enseñarle, no agarraba el barniz. así es. Luego está Hugo Carreón Hugo Carón y Burgos, y Rafael Burgos. Luego tenemos exactamente. otra fotografía más que encontramos por ahí. Mira, Esta fue en Radio a Mil ver, en Insurgentes todavía, ¿no? sí, ahí en la más perrona, Así decía es, el ingeniero que era la más picuda. así es. Y ahí aparece Lalo Camarena, Lalo Camarena, sí, el ingeniero. Pues estás tú, está tu servidor. El otro, ¿quién es? El del Rogelio suéter, Mora Tagle, Rogelio Rogelio Mora. Mora, ajá, Ah, pero el que está a mi izquierda, ¿quién es? José Luis Gutiérrez, la José marmota, Luis Gutiérrez. Ajá. está ¿Era otra vez, Fito el operador? Daniela y Fito el de lentes, ya casi no se alcanza a ver, pero ahí está en un costado opuesto a donde está Lalo Camarena. ¿A quién más recuerdan ustedes que haya pasado por el programa? Porque durante tanto tiempo yo traté de hacer una lista y seguramente me van a faltar algunos, pero ya fuimos repasando más o menos en ese orden cronológico quiénes fueron apareciendo. Sí, mira, ¿te acuerdas de Fernando, el Fernando Camay? Espinosa, que le puso el camay, el ingeniero, Fernando Espinosa Ajá, Galindo, ajá. exactamente, estaba la rata, Iván. Iván Rivera Bustos, alias La Rata, Ajá, pues bueno, estaba Casiro. Casiro Auyama, Yo Ajá, recuerdo que estuvo en un pequeño lapso Bonifacio Núñez Vega, ahí lo conocí, Boni, sí, Don don Boni, Boni. en la época del Mundial del 94, ahí estuvo apoyándonos. Sí, 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 sí. Sí, te digo, yo de los que me acuerdo, pues es de Alberto Bernal, los Chirinos. sí, 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 también. No, pues César Santiesteban. César Santisteban, sí, aquí lo tengo también. Corresponsales, o sea, Adán Vega Barajas también estuvo en Guadalajara, pero había otras sedes en donde también había corresponsales, ¿no? Alberto Pérez Landa en Pachuca, Alberto Pérez Landa. sí se acuerdan perfectamente cómo empezaba el programa y de qué pasaba en esa mesa, ¿no? Porque de pronto alguien llegaba, no sé, de donde se compraban las papitas, el refresco, o en otras épocas también llegabas tú con cacahuates y demás. Y me acuerdo que el ingeniero había de dos sopas, o te pedía cambio para ir a las maquinitas a hacerla y comprar algo, o te pedía unas pasitas y en 10 minutos ya tiraba la bolsita y resulta que pues era invitarla a una o dos, ¿no? Ajá, sí, te la quitaba de las manos. Sí, no, de hecho, el que llevaba mucha botana era Fito en La Más Perrona. Ajá. ¿Te acuerdas? Él llevaba gomitas, cacahuates. Y pues obviamente el ingeniero iba y pues ahí como que a preguntar qué había o qué seguía, o qué sigue Humberto. Pero, y ya veía ahí la botana y pues le entraba, ¿no? Los programas eran a las 7 de la noche y él llegaba todavía a esa hora con sus periódicos
a terminar de leerlos. Incluso había redacciones en donde se metía y todavía agarraba 2 o 3 periódicos más para echarles una ojeada y fumaba mucho, particularmente puro. Alguna vez creo que quemó un teléfono de plástico de esos por recargar su puro ahí enfrente, ¿no? Sí, no, yo recuerdo cuando llegó una vez uno de los dueños ahí a la cabina, se quería comer el puro, no sabía dónde esconderlo. Y, La y me, cabina y, de Radio Chapultepec, toda la orilla estaba con quemaduras de que ponía el puro a un lado y estaba las orillas, se notaba pues ahí donde ponía el puro. Él nunca llegaba con una libreta y un lápiz, él llegaba con toda la información necesaria para poder hablar de un partido y tener todo la mano realmente, ¿no? Era la seguridad de alguien que sabía lo que estaba haciendo, que conocía el tema a fondo, a profundidad y que tenía facilidad para expresarlo y que lo sabía hilar bastante bien. Además, que es una cualidad, porque puedes tener las ideas, puedes tener el conocimiento, pero si no sabes hilarlo adecuadamente, terminas por aburrir. Y la verdad es que el ingeniero daba cátedra todos los días porque te tomaba un tema y no regresaba a sobarlo otra vez. Humberto, ¿algo más que quieras agregar del Ingenio de la Madrid? Hoy particularmente que está cumpliendo los 90 años. Pues mira, es una edad ya avanzada. Digo, qué lástima que ningún ser humano pueda ser capaz de retener tantas cosas en la cabeza. Pero sí, como dice Héctor, él tomaba un tema y no lo soltaba. Muchas gracias, Humberto. Gracias, Carlos, por esta iniciativa. No, hombre, al Gracias contrario. por esta iniciativa y qué gusto poderlos saludar, aunque fuera así. Pues tenemos más invitados en este especial dedicado al ingeniero José Luis Lamadrid y vamos por edades, ¿no? Por antigüedades, quizá. Evidentemente, después de mí sigue el señor Alfonso López, así que, señor López, ¿cómo está? Un placer saludarlo. ¿Cómo estás, Moreno? Qué gusto saludarte. Sí, eres Carlos, ¿verdad? Sí, Carlos. Como dijiste por la edad, Moreno, a lo mejor me desubico. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte al señor Hugo Carreón, que por experiencia, por supuesto, tú eres el de más tiempo recorrido allá en el programa y luego te seguía el joven Carreón. Bueno, que alguna vez fue joven Carreón. Cuando era joven. Vamos a pasar un video de hace 7 años, el último programa de Dos en el Área. Venga, Moreno. Ya se nos está cayendo aquí la escenografía. Qué barbaridad. Pues es la emoción. Tremenda sorpresa nos estamos llevando. Ahí, más o menos. Venga. Y bueno, pues señor Carreón, ¿cómo está? Gracias por lo de señor. Pues es que sí, ya es señor verdad. era un joven maravilla en su momento, pero Cuando ya los señor. conocí yo era un nene, pero bueno, ya he crecido un poquito y aquí andamos, pero le sigo hablando de usted porque yo respeto a mis mayores y al señor López también. No porque sea mayor, sino por costumbre, ¿no? Pero además me emociona mucho de pronto volver a tener este círculo de ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Dos en el Área, y saludarlos otra vez. Señor Alfonso López, ¿qué recuerdos le quedan bien grabados de su experiencia en Dos en el Área y en cuánto tiempo consistió ese periodo de trabajo con el ingeniero? ¿Cómo llegaste al programa? Fíjate, Carlitos Moreno, que fue muy reconfortante siempre recordaros, muy reconfortante. Muy breve, por favor, no te vayas Dos a en el alargar Área. mucho. Corría el año Yo estuve ahí, como diría Ara. No, ¿qué sería por los 2000 y algo? Ya estabas 2000, señor López, 2000. Más o menos, ¿sí? 2000, 2001 más o menos. Estaba, por supuesto, Hugo, ya estabas tú, estaba Casiro, estaba Carlitos... Ponce de León. Carlos, el inolvidable Carlos. El inolvidable. Con el Inge. A ver, cuéntela del inolvidable. La del inolvidable. Bueno, es que en esa época se leía una semblanza de un partido. En este caso, pues era un partido de los 50 en donde estaban hablando, si no me equivoco, de la Tota Carvajal. Además. Patrocinada, además, como casi todo el programa, afortunadamente en esas épocas bollantes de la radio. Y de pronto empieza a desglosar la alineación, hablaba de tal jugador. Como bien dice Alfonso, algo que siempre creo que admiré y lo hicimos nosotros, todos los que convivimos con él, esa capacidad de memoria de cada jugador, te lo contaba como si lo estuviera viendo jugar en este momento. Pero bueno, pues a todos se nos borra un poco en esa época era el cassette, ahora se nos va un poquito el Wi-Fi, ¿no? Pero en ese momento, digámoslo, para trasladarlo en la época de los jóvenes, se le fue el Wi-Fi al ingeniero y de pronto dijo el inolvidable, jugador y era la Tota Carvajal. Pero bueno, son cosas que pasan en un programa en vivo, ¿no? Sí, lo bueno que era inolvidable.
en ese momento fue muy gracioso. Recordando un poco aquellas épocas para la gente joven que a lo mejor no tenga ni idea de lo que hacíamos, en realidad nosotros que reporteábamos, es que teníamos esto a la mano, una grabadora. ¿Cierto? Sí, es cierto. Cuando llegábamos temprano, museo? ya de pronto había la No, es la oportunidad. misma, Moreno. Es la misma, sí, nunca cambié. En ¿De 20 qué años museo nunca lo sacaste, cambié. Moreno? Pero nosotros así el micrófono al aire, nos espoteábamos para ver en qué momento íbamos a entrar. Tú estabas hablando, Alfonso, y yo estaba aquí con mi grabadora escuchando qué iba a Además, meter. Era genial porque el que estaba al aire le decía al otro, alárgate tu comentario mientras me encuentro. Y eso que está haciendo Carlos muchas veces que está al aire. Sí, ese es un vidito. Entonces el que estaba hablando se alejaba un poco del micro y le decía al compañero, alárgate mientras encuentro Bueno, exactamente el... A ver qué les parece esto. Venga, Moreno. Perrona 1410 siempre viva. Agradece la colaboración del ingeniero José Luis Lamadrid a lo largo de 19 años de profesionalismo y seriedad, enriqueciendo el comentario deportivo en el fútbol mexicano. Un análisis crítico en la zona de compromiso y definición en el fútbol. En NRM Comunicaciones, así como los apasionados de este deporte, recordamos con gran orgullo su hazaña de haber sido el futbolista en anotar el primer gol de México en un mundial, vistiendo la camiseta de la selección nacional contra Francia en Suiza 1954. Dos en el área, con José Luis Lamadrid, un grande del deporte en la radio de México. NRM Comunicaciones, innovación con emoción. Pues así entrábamos con nuestra nota y ya después la comentábamos, la relataba el ingeniero, en fin, lo que hubiera que Y hacer esa al momento, fue, ¿no? Carlos Alfonso, la entrada del último programa. Sí, sí, sí. Bueno, eso yo lo quise hacer a manera de que la gente se diera cuenta cómo trabajábamos finalmente en la radio. Pero yo tuve la ocasión de poder grabar algunos fragmentos de ese último programa, que fue febrero del año 2013. Amigos aficionados al fútbol, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Dos en el Área, importante porque es la última emisión de Dos en el Área este día después de 26 años al aire, que se cumple el 16 de febrero, que es mañana, y como desde el inicio de este programa nunca transmitimos los sábados, sino todos los días de la semana y el domingo, 2 transmisiones, a las 2:30 y a las 7 de la noche, pues desde hoy, pues es la despedida de Dos en el Área. Aquí está todo el equipo conmigo y nos da mucho gusto platicar, al menos en estos micrófonos por última vez, después de 26 años al aire. Saludo a mis compañeros. Carlos Moreno. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Como siempre es un placer saludarle a todo el auditorio que siempre nos ha recibido de una gran forma. También el agradecimiento, como dice usted, con ese doble significado, lo que es el aniversario y a la vez nuestra última emisión. Un día inolvidable para todos quienes formamos parte de este espacio. Hugo Carreón. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Pues sí, en la última emisión de Dos en el Área, contentos de estar con usted compartiendo tanto tiempo y bueno, hablar de lo que más nos gusta. Finalmente de eso se trata Dos en el Área, de hablar de lo que nos gusta tanto a todos, hablar de fútbol, y eso estaremos haciendo en los próximos minutos y alguno que otro. Sí, es que siempre pues era la entrada a decir solo fútbol. Quédense con nosotros, 60 minutos de solo fútbol. Alfonso López. Ingeniero, ¿cómo están todos? Un placer saludarles, muy buenas noches y con los sentimientos a flor de piel. Vamos a charlar, por supuesto, pues en parte de lo que han sido esta estadía en Dos en el Área para todos y cada uno de nosotros, y comentaremos, por supuesto, también el previo de la jornada del Campeonato Mexicano, la fecha 7 de este Clausura 2003. Javier García. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches a toda la gente que nos escucha aquí en la 1410, y pues sí, muy agradecido de estos años que estuvimos con usted en este programa Dos en el Área. Y desde que llegamos nos pusimos la camiseta y bueno, aquí estamos en el último programa. Y vamos a estar platicando, sí, de esta última jornada. Hoy comienza con el duelo entre los Jaguares de Chiapas y los Xolos de Tijuana. Llámenos a la multilínea 51663030, Dos en el Área. Pues ahí está, señores, material inédito que estoy compartiendo con ustedes 7 años después. Pues mira, siempre
tenía también ese lado muy sensible el ingeniero, ¿no? Cuando algo le movía, era muy transparente, lo expresaba. ¿Sí? Siempre el factor sentimental lo hacía público, le ganaba. Y creo que ese último editorial, que además era su forma de dar siempre su punto de vista en cada programa de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sintiendo, lo tuvo cargado de emoción por todo el recuerdo de lo que había sido toda la etapa de Dos en el Área, y no sé cuántas ideas y cuántos nombres y cuántas personas se le dieron a la cabeza en ese mismo editorial, ¿no? Bueno, Sí, en ese último programa ya no estaba Humberto Acosta, y Hugo Carreón de pronto hacía las funciones de Humberto Acosta, era quizá el que más temprano llegaba para comenzar a grabar a todos los corresponsales, y de pronto Exacto. ese último programa era estar buscando por teléfono a gente que pudiera hablarle al ingeniero y hacerle alguna dedicatoria en el último programa. Vamos a presentarles lo que le dijo José Ramón Fernández al ingeniero de la Madrid, un extracto de esa entrevista. Te agradezco muchísimo tu llamado, tu felicitación, pues tú sabes que tú fuiste una parte muy, pero muy importante, si no es la que más, en mi carrera dentro de los medios, cuando me invitaste a Imevisión. Ánimo, José Luis, no pasa nada en la vida, todo tiene su valor, todo representa importancia. Tú has sido un magnífico comentarista, un gran comediante, micrófono, un hombre que ha luchado, que ha hecho bien las cosas, que ha trabajado intensamente. Me parece que eres un comunicador muy bueno y vamos, si llega el momento de despedirse, tómalo con entusiasmo, tómalo con el profesionalismo de siempre y ánimo. Pues sí, claro, me estoy despidiendo de este programa tan querido, pero todavía espero no retirarme completamente de los medios, José Ramón. Y ahí tenemos también las palabras de Francisco Javier González platicando con el ingeniero en su último programa. Vamos a escucharlas. Yo les diría que me da mucha alegría saber que José Luis de Madrid hoy cierra una etapa, me da nostalgia saber que se cierra, sé que la vida, por supuesto, se compone de eso, de diferentes módulos que hay que ir traspasando, que hay que ir superando, que hay que ir de uno al otro, aunque a veces de mucha tristeza dejar el anterior. Y en términos generales le diría que José Luis de Madrid, a través del fútbol, ha sido una gran persona para mí, ha sido para mí un segundo padre en muchos aspectos profesionales, personales. Mi primer coche bueno, me lo vendió el ingeniero de la Madrid. Mi primera chamba estable seguramente también me la dio el ingeniero de la Madrid. Y bueno, yo guardo un gran cariño por él, por todos ustedes, por todo el equipo que ha hecho que 12 de edad llegue hasta el día de hoy. Francisco, no sabes cómo agradezco tus palabras. Sabes que hemos compartido mucho tiempo desde Televisión Azteca, desde que era Imevisión, desde cuando pensaba yo hacer un programa de radio y platicamos efectivamente con esto. Me recomendaste a Humberto Acosta, que fue nuestro primer productor y que ha estado cerca contigo, y pues te agradezco mucho todas sus palabras, Francisco, porque eres correspondido en todo. Y bueno, pues Hugo, no me dejarás mentir, ¿no? Tú hacías esa función, también estuvo mucho tiempo Esther Santillán del otro lado de la cabina, auxiliándonos, le mandamos un saludo, y pues esa experiencia que tuviste también del otro lado, no nada más en la cabina con nosotros. Me gustaba también estar en la otra parte, así como me gustaba también estar junto con ustedes en la cabina, pero también tuve que hacer esas funciones de vez en cuando. Y como te decía al principio, fue enriquecedor porque también aprendí esa parte que es el detrás de micrófonos en este caso, ¿no? Convivimos mucho con Claudia Rosendo y con Gustavo Alvite, ¿no? También si ven esta entrevista en algún día, pues nos acordamos de ellos. No llore, Sí, señor López, sí, no llore. sin duda. Sí, Sin duda, porque sin duda. No, es que el exactamente. señor López estaba preocupado por otro tema, pero afortunadamente no pasa mayor. No, Yo también pero tengo sí, la noticia. tiene razón, Hugo, porque, por ejemplo, los domingos llegaron a ser a veces hasta muy especiales porque teníamos muchas horas muertas, íbamos al programa. Vacío, y después Eran 3 locales. Exactamente, se fue poblando cada vez más. Si quieren hacer más famosos todavía, venga, bueno, córrenos esas fotos. Pues aquí tenemos fotos, señor Carreón, señor Alfonso López, del ingeniero de la Madrid, que yo me acuerdo cuando menos recibió 3 reconocimientos. Este es una imagen de cuando
Lo reconoció la Balón de Oro, Federación ¿no? Mexicana de Fútbol, sí, en una entrega de Balón de Oro. En Pachuca, sí. No, Después, eso fue en el hipódromo, ¿no? Esto ya fue en Pachuca. Esa fue en después Pachuca, fue en tienes razón. Pachuca, de manera mucho más reciente. Y la última, en Voces del Deporte, que no pudo estar presente, pero a nombre de él dirigió algunas palabras a su nieto. Sí se acuerdan, eso fue ¿no? hace unos meses, ¿no? Antes de la pandemia, si no me equivoco, fue este reconocimiento, ¿no? Sí, en realidad hace no mucho, pero pues insisto, y qué bueno que en vida le hicieron ese tipo de reconocimientos. A lo mejor hoy en día pues ya ha perdido muchos de esos recuerdos, pero nosotros lo tenemos muy presente, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, la verdad es que las anécdotas y las cosas que pasábamos ahí dentro de la cabina, sobre todo en los cortes, eran muy buenas, eran divertidas, había de todo, ¿no? Siempre había eh, muchas cosas que se daban en ese momento. Yo me acuerdo, por supuesto, la última vez que los vi probablemente haya sido en esa comida Sí, que esa, claro. se esa dio fue. sobre Insurgentes, Ujú. en donde, bueno, hasta la carta de los postres nos presentó como para decir, si quieren, adelante. ¿Sabes a quién le Malo, ¿eh? a quién le encantaba eso a Humberto, ¿no? Él procuraba mucho crear estos vínculos, hacer cenas de fin de año, o fomentar el desayuno. Creó un equipo de fútbol al que íbamos, nunca fuiste, Moreno, pero íbamos a jugar todos los lunes, si no estoy mal, ¿no, Carrión? Sí, lunes por la noche. Lunes por la noche. Lunes de fútbol por la noche. Y fuimos a Casa Noste, a la cacerola, y creo que el último de las últimas enlaces fue en la casa de Coahuila, que fue a Ara Peloyán y Ciro. Que se junten tus amigos, seas quien seas, siempre te produce una emoción muy particular, y ese día para el ingeniero fue doble, porque era ver a sus amigos que hace tiempo que no veía, el aniversario del programa, estar con nosotros, a quien nos veía todos los días, pero con quien, como te decía hace rato que hicimos esta pequeña pausa, había creado un vínculo, ¿no? También más allá un poco del programa. Oye, además nos olvidamos del papá de Dani, que también era muy su amigo, nunca salió al aire, Claro. no sé si salió al aire o no, pero lo acompañaba de vez en cuando. Dani también estuvo, Iván. Daniel también, Daniel Reyes, sí, claro. Dani, por Que supuesto. hoy está en Holanda. Pues saludos para Dani también, Qué hasta crack. Holanda. Ojalá promueva este video. Chicos, que todavía los veo, exactamente, chicos. Les mando un abrazo muy fuerte y sí, nos han hecho recordar. Gracias, Moreno. Gracias Saludos. a todos. Un abrazo, Fueron parte de la muchachos, un historia. gusto compartir otra vez con ustedes, ¿eh? Nos despedimos con este epigrama de Héctor Cristo. Ustedes les consta que salía el tema y ahí lo hacíamos en un ratito, ¿no? Son cosas no difíciles de hacer, pero pues lo hice con mucho gusto porque pues obviamente es una persona a la que le tenemos, a lo largo de todo el tiempo aprendimos a tenerle mucho cariño al señor, porque fue la verdad un tipo extraordinario con todos. Entonces, pues lo hago con mucho respeto y con mucho cariño. Este epigrama se lo dedico al ingeniero. De saludar a un amigo, siempre de verdad me alegro. Y a un festejo como este, por supuesto que me integro. Hombre que huele a fútbol, pues lo lleva en su interior. Lo jugó y lo comentó en un nivel superior. Delantero de los buenos, de zurda privilegiada, de fructífera carrera por los goles adornada. Luego, micrófono en mano, su cátedra era rutina, amena, congruente, seria y crítica de la fina. 2 en el área me dio el chance de conocerlo. 20 años de aprendizaje me llevaron a quererlo. 90 años cumples hoy, vividos y disfrutados. Es un honor festejarte, José Luis La Madrid Prados.